Hola, hola. Hola Flor, ¿cómo Hola, estás? Mauri, ¿me oís? ¿Todo bien? Bueno, nos acordamos de cuando levanto la mano, cuando quiero hablar para no interrumpirte, y lo que pensaba es que vos me hagas algo como así, cuando terminas una respuesta, así puedo seguir con la otra. Dale. Bueno, esta Soledad, bienvenidos a todos al segundo episodio de conversaciones sobre llanomatosis asociada a NF2. Seguimos ahí conversando con Mauricio Valiere, que es médico, neurólogo y neuroradiólogo, especialista en enfermedades neurocutáneas y coordinador de la unidad NF del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tres cosas antes de arrancar con las preguntas. Pueden activar los subtítulos en la barra inferior de Zoom. La conversación se está grabando y les pedimos que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. Ahora sí, arrancamos. Después, Mauri, de todo lo que estuvimos diciendo la Sí. semana pasada, quería empezar por el lado de la importancia que tiene la neurooncología, porque en los últimos años se convirtió en algo muy importante que los pacientes podamos ser al menos valorados por un oncólogo, por un neurooncólogo, pero nos encontramos con dos cosas. Por un lado, que a veces hay un poco de miedo a las palabras, como puede ser la palabra oncología, y por el otro lado nos encontramos con que hay oncólogos que cuando saben cuál es el diagnóstico que tenemos, no nos quieren atender. Dicen que ellos no enfocan esta patología. Entonces, quería pedirte si podés contarnos por qué es importante que veamos a neurooncólogos, porque la neurooncología es importante dentro del enfoque multidisciplinario. Bueno, Flor, la parte neuro es importante lo que decís, la parte neurooncológica, o por ahí también ser atendido por especialistas eh, que pueden ser neurooncólogos o no. Yo, por ejemplo, soy neurólogo y neuroradiólogo y estoy terminando mi formación en oncología general. Lo más importante es que los pacientes que tienen schwannomatosis NF2 tengan un seguimiento por alguien que conozca de la patología y que conozca de cómo es la evolución en el tiempo de este tipo de enfermedad que, como sabemos, tiene múltiples aristas, digamos, ¿no? Tiene los schwannomas vesticulares, tiene los meningiomas, tiene los ependimomas, tiene los schwannomas de eh, la columna vertebral, digamos, y también los pacientes muchas veces tienen algo que se llama neuropatía periférica. Entonces, tiene múltiples aristas que muchas veces los pacientes pueden presentar diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Algunos pueden tener dolor crónico, otros pueden tener déficit motores, otros pueden tener dificultad auditiva, otros pueden tener convulsiones por los meningiomas o que los meningiomas generen efecto de masa. Entonces, cada paciente es distinto y dependiendo qué tumor es el que está generando algún tipo de manifestación clínica, es como uno lo interpreta. Entonces, yo lo que creo es que sí, es muy importante que los pacientes con schwannomatosis se atiendan con gente que esté, digamos, que conozca de la patología, ¿sí? Porque los tratamientos siempre difieren, ¿no? No son los mismos, ¿no? Desde la observación hasta la cirugía, hasta la radiocirugía, hasta las terapias médicas, ¿no? Son diferentes opciones que hay que verla en cada caso particular, dependiendo cada paciente. Entonces me parece que ahí está la importancia, ¿no? Que todos los pacientes no son iguales y bueno, nosotros que vemos muchos pacientes con enfermedades neurocutáneas, tenemos por ahí esa ventaja, ¿no? De ver para qué lado va la cosa, ¿no? Que no todos son iguales.
Perfecto. Con el tema de Yo estoy tomando los mate acá, les aviso tratamientos por la... farmacológicos, más allá de que hace más de 10 años que se sabe que bevacizumab es efectivo para el tratamiento de tumores de nefrosis, de que hay muchísimos artículos científicos publicados al respecto. Hay médicos que se siguen negando a prescribirlo, pero esto es algo que pasa no solo entre diferentes países, sino que a veces en el mismo país sucede que un médico lo prescribe y otro lo subestima por toda la bibliografía, perdón, que hay al respecto. ¿A vos te parece que es una medicación que, considerando el caso de cada uno, está bien prescribir? Sí, Flor, claro, sí. El bevacizumab es como vamos a decir la vedette de la schwannomatosis NF2, ¿no? Es una de las drogas que nosotros usamos o que tienen indicación clara. Perdón, me encantó la de la vedette. Pero sí, tiene una indicación clara, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen un crecimiento progresivo, ¿no? En sus schwannomas vestibulares, ¿no? Hay como tres patas del tratamiento que una es la observación, ¿no? Que cuando los schwannomitas son muy chiquititos, que eso generalmente ocurre en edades por ahí más tempranas, o, ¿no? Normalmente cuanto antes aparecen los schwannomas, por ahí la carga lesional muchas veces es mayor en los pacientes con schwannomatosis. Normalmente se dice que antes de los 30 años, casi el 100% de los pacientes que van a tener schwannomas bilaterales los van a desarrollar, y cuando tienen un crecimiento progresivo, ¿no? Uno puede pensar en el bevacizumab como una opción porque es la única terapia, ¿no? Que ha mostrado que genera una estabilidad auditiva, cerca del 40%, hay otros trabajos que dicen 69, 70%, incluso en algunos pacientes hay mejoría auditiva, ¿no? Entre un 20 y un 40%. Entonces, es un fármaco que permite estabilizar el crecimiento de las lesiones y en algunos casos incluso mejorar eh, o estabilizar la pérdida auditiva, que muchas veces no van de la mano, ¿no? No significa que el schwannoma más grande tenga mayor pérdida auditiva. Muchas veces nos pasa que hay pacientes que tienen tumores grandes del lado izquierdo, por ejemplo, y tienen mayor pérdida auditiva del lado derecho. Entonces, uno tiene que ir jugando con estas cosas, ¿no? Ver si los tumorcitos crecen o no, si el paciente escucha bien o no, y si escucha mal, de qué lado es el que escucha mal, si es del lado del que el tumor está creciendo o es el contralateral, y las manifestaciones clínicas, ¿no? Cuán cerca está el tumor del tronco encefálico, ¿no? Que hay una clasificación que se llama clasificación de Kuhs, ¿no? Que es una clasificación que se usa mucho en neurocirugía. Bueno, con todas esas cosas uno va jugando, vamos jugando entre comillas, digamos, ¿no? Con las diferentes herramientas que uno tiene. En algunos pacientes va a ser la mejor indicación el bevacizumab, normalmente cuando ambos tumores están creciendo de manera muy rápido, digamos, y el paciente está perdiendo la audición. Diferente es en un paciente, por ejemplo, que no escucha ya o que está sordo del lado izquierdo y el tumor está creciendo. Ahí tal vez la radiocirugía o la cirugía, la neurocirugía es mejor porque el paciente ya perdió de ese lado la audición, ¿no? En los pacientes por ahí que tienen un crecimiento lento es mejor la observación, ¿no? Entonces es algo muy personalizado que uno tiene en cuenta varias cosas, ¿no? El crecimiento, la velocidad de crecimiento del tumor, que ya sabemos que no es lineal y que fluctúa, el nivel de audición y si hay pérdida auditiva, y la manifestación clínica, ¿no? Por eso es importante también el examen físico neurológico, que un poco en la pregunta previa decía por qué es importante por ahí la evaluación neurológica o neurooncológica, por esto, ¿no? Por el examen físico, la revisación, los neurólogos estamos muy entrenados para eso, entonces es importante, ¿no? Que tenga un buen examen físico también el paciente. Así que es muy personalizado y no hay como una regla matemática para esto. Precisamente como no hay una regla matemática para esto,
se puede establecer cuál puede ser una buena edad de inicio entre que una vez que los tumores empiezan a crecer y antes de que se genere una pérdida de función nerviosa y posterior discapacidad. Quizás a veces se le tiene mucho miedo a la toxicidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de toxicidad? ¿Qué es la toxicidad? Claro, bueno, eso es la principal limitante, porque si el fármaco no tuviera toxicidad, se lo pondríamos a todos, ¿no es cierto? Y bueno, y no tendríamos tantas discusiones con el tema. El problema es que el bevacizumab es una droga, ¿no?, que inhibe un factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no?, que bloquea digamos, un receptor de tirosincinasa, se llama, y tiene efectos adversos por ciertas funciones que se alteran en el endotelio vascular. Entonces los pacientes pueden tener hipertensión, incluso las mujeres a veces pueden tener insuficiencia ovárica precoz, por ejemplo, puede haber daño del riñón y que haya proteinuria, ¿no? Entonces son todas cosas que uno va a tener que ir controlando en el tiempo, además de que el paciente va a tener que infundirse cada 2 o cada 3 semanas la dosis de bevacizumab por la vena, ¿no? Porque es una medicación que se pasa por vena, no es una pastilla, ¿sí? Entonces, incluso a veces, ¿no?, los pacientes por el déficit de merlina tienen una afección de fibras muy finita de los nervios, que se llama neuropatía de fibras finas, que no tiene que ver con los nervios grandes, donde están los schwannomas muchas veces en las raíces, sino con los nervios más distales, ¿no?, que llevan información de la sensibilidad. Bueno, el bevacizumab muchas veces puede empeorar esos síntomas. Entonces, no es una medicación, digamos, que es gratis pasarla, ¿no? Por eso que hacemos tanta hincapié en la selección y nos pegamos tanto a lo que hacen, a los trabajos, ¿no?, que han demostrado, o a los criterios que usaron los trabajos para aplicar ese fármaco, ¿no?, que son pacientes que tienen schwannomas, en especial vestibulares, en crecimiento, ¿no?, que es lo que más responde el bevacizumab. Entonces, bueno, de ahí es que tenemos que tener precaución también en indicarlo, además de que uno lo tiene que dar de manera crónica, ¿no? Y hay reportes muchas veces de uno que si lo suspende en determinado tiempo, los tumores pueden crecer y más rápido. Entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado con eso, porque cuanto antes, ¿no?, cuanto antes lo indicamos, el paciente más tiempo durante su vida va a estar con el fármaco, por lo tanto, mayor probabilidad a tener algún efecto adverso, que a veces son leves y a veces no son tan leves, ¿sí? Sí, clarísimo. Y siguiendo con la línea de que esto no es un cálculo exacto, ¿te parece que se podría establecer un, una especie de documento universal acerca de dosis, tiempos de descanso? Viste que en los últimos tiempos, en las webinars que recibimos de otras asociaciones, se habla de tiempos de descanso, pero ¿te parece que eso es algo que se puede establecer de manera fija o que hay que ir viendo siempre cada caso? Bueno, en relación a las dosis, normalmente ahora se usan, antes se habían probado dosis de 10 miligramos kilo como fase de inducción, que a veces duraban entre 3 a 6 meses, 7,5 miligramos kilo durante 3 a 6 meses y después seguir con 5 miligramos kilo cada 2 a 3 semanas. Hoy en día lo que se usa muchas veces es usar la dosis de 5 miligramos kilo y uno va viendo cada 2 o 3 semanas la infusión. A veces se pueden suspender también el bevacizumab, hacer periodos de descanso. Normalmente lo que está descrito, lo que dice la bibliografía, es que después de los 6 a 12 meses sin el bevacizumab los tumores crecen y normalmente responderían si uno pone nuevamente la medicación. Eh, pero bueno, normalmente uno hace los descansos más o menos de 1 a 3 meses, un mes más o menos es lo que hacemos en la práctica en algunos pacientes, digamos, pero no en todos, ¿no? Hay pacientes que lo tienen de manera crónica, que no tienen, por ejemplo, yo tengo un paciente con bevacizumab que nunca le hicimos descanso hasta ahora y no ha presentado efectos adversos de, de ningún tipo. Entonces, por ahí eso se puede reservar para pacientes que tengan algún tipo de efecto adverso.
Pero también está descrito que no sabemos cómo va a volver el tumor, digamos, ¿no? Hay tumores que vuelven y que crecen mucho más rápido de lo que venían creciendo antes de poner el bevacizumab. Entonces, eso es medio una lotería también, ¿no? Y hay que estar muy atento cuando uno suspende el bevacizumab con el paciente, controlarlo de cerca, porque a veces el crecimiento es impredecible después. Y en el caso de brigatinib, Bueno, el ¿te parece que brigantinib, es, perdóname, una sí, medicación prometedora también en el caso de que pueda hacerse cada vez más universal? Porque la realidad es que mientras el acceso no sea igualitario, las cosas no terminan de servir. Entonces nosotros propiciamos siempre la información, la educación, aprender, entender, pero hay que poder acceder también. Te metí quizás, exactamente. perdóname, dos preguntas en una sola. No pasa nada. Claro, sí, el tema del acceso y de los costos es sumamente importante. El brigantinib es mucho más caro que el bevacizumab. Las obras sociales no lo prueban tan fácil, ¿no? Tiene muchos efectos adversos que no tiene el bevacizumab porque el mecanismo de acción es diferente, ¿no? El bevacizumab bloquea factores de crecimiento endotelial vascular y el brigantinib es un inhibidor de multiquinasa, significa, ¿no? Bloquea varios receptores que tienen que ver con la génesis de la schwannomatosis NF2 y está descrito, o por ahí se lo utiliza más que nada en aquellos pacientes en los que el problema no es tanto los schwannomas vestibulares, sino por ahí el resto de las lesiones asociadas a NF2, ¿no? En esos casos, uno puede utilizar el brigantinib como una opción, ¿no? Dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Porque también está la cirugía, ¿no? Como habíamos comentado, eh, y también la radiocirugía, ¿no? En el caso de los meningios. Pero sí, es una medicación que se usa como segunda línea, te diría, Flor. De hecho, pensar que lo más complicado que tiene la NF2 son los llanomas vestibulares es información vieja. Creo que todos los que estamos en este barco somos conscientes de que la complejidad no solamente pasa por ahí, sino también por muchísimos otros factores, aunque con lo primero que nos encontremos en la mayoría de los casos sea con la pérdida de audición. Hay gente que estira a operarse precisamente por este tema, porque considera que tiene la pérdida de audición garantizada, más la lesión en el facial y todo lo que eso implica, que es mucho más que algo estético. Pero también hay otra realidad, que es que los tumores, en cuanto se acercan a comprimir el tronco, suelen ser riesgosos, son riesgosos. Hay por esto una especie de media límite, es decir, un tumor de determinadas dimensiones hay que intentar operarlo. Exacto, Flor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que cada caso es diferente. Si tenemos un paciente que tiene un rápido crecimiento, lo revisamos, ¿no? Lo vamos siguiendo con imágenes y vemos que los tumores vestibulares están creciendo rápidamente, comprimen el tronco y el paciente tiene muchos síntomas neurológicos, bueno, ahí ya no tenemos tantas opciones, porque lo que tenemos que hacer es preservar la función cerebral. Entonces, tal vez en esos casos la cirugía es la indicación, digamos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo de que los pacientes uno los tiene que ir siguiendo en el tiempo, los tiene que ir conociendo, ¿no? Ver un poco cómo se comporta la schwannomatosis NF2 en cada paciente, donde, a diferencia por ahí de la neurofibromatosis tipo 1,
es un poco más predecible la schwannomatosis, ¿no? O sea, hoy en día hay bastante correlación en algo que se llama genotipo-fenotipo. Genotipo es el tipo de mutación genética, ¿no? Porque hay muchos tipos de mutaciones que afectan al gen NF2, y cómo esa mutación se expresa clínicamente, ¿no? Hoy ya se sabe que hay algunos tipos de mutaciones que dan cuadros más leves y otros tipos de mutaciones que dan cuadros más severos. Normalmente la regla es que cuanto antes aparecen las manifestaciones clínicas, ¿no? Por ahí más severo es el cuadro, ¿no? Más carga mutacional tiene el paciente. Entonces, en esos pacientes uno puede sospechar que los tumores van a crecer más rápido o que va a tener más problemas el paciente, y uno hace un seguimiento más personalizado con mayor frecuencia, tal vez. Pero sí, por ejemplo, lo que vemos nosotros, muchas veces yo veo pacientes por ahí de otras provincias y demás que vienen, la mayoría, como vos dijiste, operados en un momento muy temprano, tal vez, pensando que van a perder la audición, y ya vienen con el nervio facial lesionado y con el nervio auditivo lesionado y con una parálisis facial periférica y problemas del equilibrio. O sea, a veces los médicos le generamos más problemas de lo que ya tiene el paciente. Entonces, una regla general en schwannomatosis es tratar de no generarle más problemas al paciente del que ya tiene. Entonces, siempre uno tiene que ir con precaución, primero no dañar. Entonces primero uno lo observa al paciente, ve cómo se comporta, la enfermedad clínicamente trata, porque a veces no es fácil, y como les dije, los schwannomas no tienen un crecimiento lineal y se comportan distinto a los schwannomas aislados en los adultos, que a veces en gente mayor a 60 años es una patología que uno puede tener un schwannoma aislado y no tener schwannomatosis, pero a nivel molecular ya se sabe que cuando uno mira al microscopio es distinta la fisiopatología de un schwannoma vestibular aislado en una mujer de 70 años que en un chico de 27 años con schwannomas bilaterales del acústico. Porque esos tumores no es que es un solo tumorcito, son muchos tumorcitos pegaditos uno al lado del otro, donde si uno hace una resección completa, normalmente células van a quedar y va a recidivar el tumor. Entonces, por eso muchas veces se prefiere hacer una resección completa. A veces cuando son muy chiquititos hay técnicas en lugares muy especializados donde hacen resecciones con preservación del nervio auditivo. Después hay diferentes técnicas quirúrgicas con diferentes abordajes, con la intención, dependiendo si el neurocirujano desea o no preservar el nervio auditivo, que eso depende si el paciente escucha o no, porque si volvemos a lo mismo, si vos vas a operar a un paciente que está sordo de ese oído, Claro. no te interesa preservar el nervio. Entonces por ahí la resección es mejor. Ahora, si tienes un paciente que está perdiendo la audición y a la vez tiene síntomas neurológicos, bueno, uno tal vez ahí piensa en hacer una resección parcial, mejorar la clínica neurológica, preservar el nervio auditivo y capaz ponerle bevacizumab después. O a veces uno lo opera y bueno, el riesgo está siempre, ¿no? De lesionar el nervio y el paciente estaba perdiendo la audición, lo operamos y quedó sordo. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, siempre lo primero es no dañar, tratar de ver con qué schwannomatosis estamos. Si tenemos el test genético es mejor, porque por ahí podemos tratar de predecir cómo se va a comportar. Y en relación a sobre la marcha, más o menos uno, como va viendo que evoluciona la enfermedad, va hablando con el resto del equipo, ¿no? ¿Qué opinan los neurocirujanos? ¿Qué opina la gente que hace radiocirugía? ¿No? Entonces, vamos discutiendo y cada uno va teniendo su opinión, y obviamente la del paciente, porque el paciente por ahí dice, mira, yo no me quiero operar. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, y uno, porque tiene que respetar la decisión del paciente. Hay pacientes que dicen, bueno, yo doctor hago lo que usted diga, y hay otros pacientes que no, que dicen, mira, yo operar, no me quiero operar, veamos de otra manera. No es tan sencillo, y todos los casos son distintos. Entonces tenemos que tratar de tener todas las herramientas que podamos para poder tomar la mejor decisión. Siempre entre observar, tratamiento médico, radiocirugía o neurocirugía, o una combinación de ambas, ¿sí? Pero sí, es caso a caso, ¿no? No habría una regla matemática, pero sí, si el paciente tiene síntomas neurológicos y hay un crecimiento rápido, la neurocirugía es la opción. Después hay que ver si es con o sin preservación auditiva, dependiendo bueno, cuán grande sea la lesión y qué posibilidad el neurocirujano, según su opinión, tiene de preservar el nervio. Hay que tener en cuenta un montón de cosas.
recién te referiste al test genético y siempre se genera entre los afectados la inquietud acerca de cuán necesario es el análisis genético. No sé si solo para tener certeza acerca del diagnóstico, sino también para intentar saber cómo puede llegar a comportarse la enfermedad. Todo muy incondicional, lo digo. ¿Es así? Claro, exactamente. O sea, el test genético no es, pese a que por ahí uno cuando indica medicaciones, las obras sociales te devuelven la primera vez, ¿no? La devolución es que falta el test genético, no es imprescindible tener un test genético para hacer el diagnóstico de schwannomatosis NF2, ¿no? Si estamos hablando de schwannomatosis NF2, no es imprescindible. Sí nos puede dar algo de información, como te decía, es algo de esto que se está hablando mucho, es más, en el último webinar el doctor Gareth Evans, ¿no? Hizo una presentación y habló un montón de los diferentes tipos de mutaciones y de la severidad del fenotipo, digamos, o sea que a veces nos puede ayudar a predecir, ¿no? O es una herramienta más, un granito más de arena de información también que nos da para poder acompañar a los pacientes. También es útil a la hora para las mujeres para el consejo genético o si quieren quedar embarazadas en el contexto de, ¿no? Fertilización in vitro y planeamiento familiar, siempre tener el test genético es, digamos, un requerimiento y es necesario, pero no es imprescindible para el diagnóstico. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les pido muchas veces a los pacientes que sospecho schwannomatosis no asociadas a NF2, ¿no es cierto? Le pido los test genéticos para poder categorizarlas, ¿no? Hay otros genes que están implicados en la schwannomatosis, ¿no? Muchos más raros, como uno que en castellano es SMARCB1 o LZTR1, ¿no? Son schwannomatosis que se han descrito en el último tiempo, que la principal característica es que los pacientes tienen dolor, ¿no? Especialmente la relacionada a la mutación del gen LZTR1. Son pacientes que tienen mucho dolor crónico y no presentan normalmente schwannomas vestibulares, ¿no? Pueden presentar un schwannoma, hay descrito que algunos pacientes con schwannomatosis LZTR1 tienen un schwannoma unilateral, en una serie de casos está descrito, pero bueno, no es lo más frecuente, ¿no? Y lo que tiene la schwannomatosis asociada a la mutación del gen que se escribe SMARCB1, a veces tiene también meningiomas, ¿sí? Y la predisposición a presentar un tumor que se llama tumor teratoide rhabdoide, creo que se pronuncia. Así que son enfermedades que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Un poco a clasificarlas, como esta bolsa de gato de un montón de pacientes con schwannomas, bueno, ir metiéndolos en cajitas, ¿no? Schwannomatosis NF2, como para entenderlos y también de entender que las manifestaciones clínicas son distintas. Así que eh, no es imprescindible, sí, por ahí para investigación, para pronóstico entre comillas, para consejos familiares útil el test genético, y también entender que muchas veces uno pide el test genético y viene negativo, ¿no? Porque en la schwannomatosis es muy común la presencia de mosaicismos o mosaicos de la enfermedad. Esto significa que los pacientes por ahí no tienen la mutación en todo el cuerpo, ¿no? Sino la tienen en alguna, en algunas células nada más. Entonces, esos pacientes normalmente les va mejor o el cuadro es más leve. Entonces, si no tienen la mutación en la sangre, uno le saca sangre, le estudia los linfocitos y el ADN de los linfocitos y viene negativo. Bueno, significa entonces que hay células del cuerpo que están mutadas y células que no. Entonces, esos pacientes, que son alrededor del 50, el 40, 50% de los pacientes con schwannomatosis, bueno, por ahí tienen un mejor pronóstico. O sea, que hay una mezcla, ¿no? Hay una gran cantidad de mosaicos en porcentaje en comparación, por ejemplo, con la neurofibromatosis tipo 1, que por ahí esto no sucede y es más prevalente la enfermedad en su manera sistémica. Esto tiene que ver con el momento en el cual se produce la mutación en el desarrollo embrionario, cuando uno es una mórula, que son 3 o 4 células en el tercer o cuarto día de gestación. Si la mutación ocurre ahí, voy a tener schwannomatosis de la punta del pelo a la punta de la uña.
Pero si ocurre, por ejemplo, la mutación en la segunda semana de gestación, en la primera semana de gestación, bueno, por ahí hay un grupo de células que está afectado y el resto no. Entonces voy a tener manifestaciones capaz localizadas de la enfermedad o más leves. ¿Sí? O puede ser que tenga la enfermedad sistémica, pero con una mutación que me predisponga a tener síntomas leves porque la merlina dentro de todo funciona, vamos a decir, ¿no? O sea, todo depende de cuán mal anda la proteína. Si la proteína anda muy mal, por una mutación que hace que la proteína se trunque, significa, o sea, que no se termine de formar, el cuadro es peor y vamos a tener los síntomas en edades más tempranas. Cuando hay otras mutaciones, que capaz que se cambia un aminoácido por otro y la proteína dentro de todo tiene su función estructural casi normal, bueno, por ahí los pacientes no tienen tanta manifestación. O sea que para eso muchas veces nos ayuda la parte genética, pero no es imprescindible para tener el diagnóstico porque hay criterios clínicos, como bueno, ya saben ustedes. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Vamos a seguir haciendo episodios con vos, porque por supuesto hay preguntas y preguntas y preguntas. Lo último que quería saber antes de despedirnos es quiénes son tus referentes en todo este mundo de la NF2. Bueno, primero, gracias de vuelta por la invitación. Yo súper contento de poder compartir con ustedes y también de aprender y de escucharlo. Hablo rápido para que entre las preguntas, yo por ahí le tiro la información como para que quede. Eh, y si ustedes también tienen información nueva o lo que sea para compartir, también eso es bienvenido, porque siempre los pacientes aportan buenos trabajos y artículos que a veces nosotros por ahí todavía no los vimos, así que eso súper bienvenido. ¿Y quiénes son mis referentes? Bueno, mira, yo consulto mucho con la doctora Blanca Díez, por ejemplo. Acá la doctora Blanca Díez es una médica que, bueno, que yo la aprecio mucho y siempre que tengo alguna duda de estas cosas, ¿no? Porque acá lo que uno, si bien tiene que ir haciendo su propia experiencia, ¿no? Acá la opinión de experto, a diferencia de otras patologías, es muy importante. La doctora Blanca Díez es una referente para mí y a nivel mundial el doctor Gareth Evans y el doctor Plotkin, que son, bueno, el doctor Gareth ha contribuido mucho en la parte de la prevalencia de la schwannomatosis, ¿no? ¿no? Cuántos casos por nacidos existen en Inglaterra, ha hablado mucho de las mutaciones, un poco de estas cosas que les conté, y el doctor Plotkin con el bevacizumab, ¿no? Que es el que un poco hizo los trabajos en relación a eso. Así que son las personas que por ahí yo más tomo como referentes. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Mauri. Muchas gracias a todos. Vamos a contarles cuando seguimos las preguntas que os han quedado sin responder. Se las vamos a mandar a Mauricio. Así no tienen que esperar a la próxima conversación. Mañana Manda cumple 12 años. Gracias a todos por ser parte de nosotros y espero que podamos seguir siendo cada vez una red más fuerte. Vámonos.